Bienvenidos una vez más. Si en la historia de José y sus hermanos vimos cómo un joven pequeño pudo vencer algo que parecía imposible, hoy entraremos en una historia distinta, pero igual de poderosa, porque las parábolas nos encuentran en un lugar profundo del alma. Jesús muchas veces enseñaba con imágenes sencillas, con escenas de la vida diaria, con familias, caminos, campos, trabajadores, padres e hijos, y detrás de esas imágenes simples dejaba verdades enormes, verdades que no pertenecen solo a tiempos remotos, verdades que siguen hablando hoy en nuestras casas, familias, en nuestras heridas, en nuestras decisiones y en nuestra manera de mirar a los demás. Por eso hoy quiero detenerme en una de las parábolas más profundas que Jesús nos dejó, la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola sobre un hijo que se va, sobre un padre que espera, un hermano que se enoja, sobre una casa que vuelve a abrir sus puertas. Pero en realidad es una parábola sobre nosotros, porque todos, de alguna forma, conocemos el deseo de irnos lejos, cuando queremos hacerlo a nuestra manera. Todos conocemos lo que es equivocarse, perder algo, sentir vergüenza o no saber cómo volver. Y también conocemos la otra parte de esta parábola, la del hermano que se queda, pero se llena de resentimiento. La parte del que cumple, pero se siente olvidado. Del que está cerca de la casa, pero lejos de la alegría. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque después de escuchar la parábola, vamos a traerla a nuestra vida de hoy. Vamos a mirar qué nos enseña sobre la familia, sobre los padres, los hijos y los hermanos, sobre el perdón, el orgullo y la vergüenza, sobre la comparación y la necesidad de volver, sobre algo todavía más profundo, el amor de Dios como un padre que no deja de mirar el camino. Esta no es solo una parábola antigua, es una puerta abierta para preguntarnos: ¿a qué casa necesito volver? ¿A quién sigo esperando? ¿A quién todavía no puedo perdonar? ¿Estoy lejos como el hijo menor? ¿O estoy cerca pero cerrado como el hijo mayor? ¿Puedo aceptar que el amor del Padre también alcance a otros? Hoy vamos a escuchar esta parábola y dejaremos que nos hable a nosotros. Jesús enseñó que un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo menor se acercó a su padre y le pidió la parte de la herencia que le correspondía. No era un pedido pequeño, no era solo una cuestión económica. En aquel gesto había una ruptura, había una distancia que tal vez ya venía creciendo por dentro. Había un hijo que quería recibir los bienes del padre, pero ya no quería vivir bajo su techo. Era como decir: quiero lo que me toca, mi parte, mi libertad. Quiero irme. Al padre seguramente le dolió, pero no lo retuvo por la fuerza. No cerró la puerta, ni lo encadenó a la casa, no le quitó la libertad y le dio su parte. A veces el amor también permite que alguien camine, aunque duela verlo alejarse. Poco tiempo después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a una tierra apartada. Se fue de la casa donde había sido amado, del padre que lo había cuidado y de la mesa donde tenía su lugar. Él se fue buscando vida, pero muchas veces uno se va buscando vida y termina perdiéndose, buscando libertad y termina esclavo de sus propios deseos. Uno se va creyendo que lejos va a ser más feliz y descubre que la distancia también puede dejar vacío el corazón. En aquella tierra lejana, el hijo comenzó a gastar todo, vivió sin medida, derrochó su herencia, confundió ruido con alegría, placer con plenitud y libertad con falta de límites. Tal vez al principio todo parecía fiesta, porque tenía gente alrededor, había risas y música y una sensación falsa de abundancia. Pero cuando la abundancia está sostenida solo por lo que uno tiene y no por lo que uno es, tarde o temprano se termina, y eso ocurrió. Lo que parecía grande se fue deshaciendo, lo seguro se agotó y la libertad empezó a mostrar su precio. Cuando ya no le quedaba nada, vino una gran hambre sobre aquella región, y entonces el hijo empezó a sentir la necesidad, no solo hambre de comida,
hambre de casa, de cuidado, de mirada, hambre de amor verdadero. Buscó trabajo y terminó en el campo cuidando cerdos. Para él aquello era caer muy bajo. El hijo que había salido con las manos llenas ahora estaba vacío. El hijo que había querido vivir como dueño de su destino ahora no tenía ni siquiera pan. Tenía tanta hambre que deseaba comer lo que comían los animales, pero nadie le daba nada. Y esa frase también duele, porque cuando ya no tenía nada para ofrecer, muchos desaparecieron. Cuando se terminó la herencia, se terminó también la compañía falsa. Cuando se apagó la fiesta, apareció la soledad. Y allí, lejos de la casa, lejos del Padre, lejos de sí mismo, tocó fondo. A veces el alma llega a un lugar donde ya no puede mentirse más, un lugar donde no queda orgullo ni excusas, donde no queda ruido. Aparece una pregunta silenciosa: ¿cómo llegué hasta aquí? Fue allí, en el fondo de su necesidad, cuando el hijo volvió en sí. Y esa frase es muy fuerte: volvió en sí, porque antes de volver a la casa del Padre, tuvo que volver a su propio corazón. Recordó la casa, el pan. Recordó que en la casa de su Padre, hasta los trabajadores tenían más de lo que él tenía en ese momento. Y se dijo: me levantaré, iré a mi Padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. No preparó una excusa, ni una mentira. No preparó un discurso para justificar lo que había hecho. Preparó una verdad. Y se levantó. Ese fue el primer milagro de su regreso, levantarse. Porque muchas veces el camino de vuelta no empieza cuando uno ya está limpio o cuando uno ya arregló todo. Tampoco empieza cuando uno ya tiene fuerza o sabiendo cómo terminará la historia. Empieza cuando uno decide no quedarse tirado. Empieza cuando uno acepta: me equivoqué, me perdí, necesito volver, necesito ayuda, necesito mi casa. El hijo volvió con las manos vacías, sin la herencia y el orgullo, sin la fiesta y los aplausos. Volvió sin saber si sería recibido. Cada paso le pesaba, caminaba con vergüenza, ensayando una y otra vez las palabras que iba a decir. Pensaba que su padre lo miraría con enojo y reproche. Él tendría que ganarse nuevamente un lugar. Pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Eso quiere decir que el padre seguía mirando el camino. No lo había borrado de su corazón, ni había cerrado la puerta, tampoco dejó de esperarlo. Y al verlo, el padre sintió misericordia. Corrió hacia él. El padre no esperó sentado, con los brazos cruzados. No esperó que el hijo llegara hasta la puerta para humillarlo. No esperó una explicación perfecta. Corrió hacia él cuando todavía venía roto. El hijo venía con culpa. El padre salió con misericordia. El hijo venía con vergüenza. El padre salió con un abrazo. El hijo pidió ser un trabajador. El padre le devolvió su lugar como hijo. Lo abrazó, lo besó. El hijo empezó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo trató como a un sirviente. No lo dejó construir su identidad desde la culpa. No le dijo: te lo advertí, lo vas a pagar. Debes demostrarme que cambiaste y sufrir un poco más. El padre habló a sus siervos y dijo: traigan la mejor ropa, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta. La ropa hablaba de dignidad, el anillo de pertenencia, el calzado de restauración. La fiesta hablaba de alegría, porque para el padre el regreso de su hijo valía más que todo lo perdido. Y dijo: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y comenzó la fiesta. La casa volvió a llenarse de música. La alegría volvió a tener lugar. El hijo fue recibido como hijo. Pero la parábola no termina con la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Siempre había trabajado, había permanecido y cumplido. Había estado cerca. Cuando regresó y se acercó a la casa,
escuchó música y danzas. Algo estaba pasando, la casa estaba celebrando. Llamó a uno de los criados y preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha vuelto, y tu padre mandó matar el becerro gordo porque lo recibió sano y salvo. Entonces el hijo mayor se enojó, no quiso entrar. Y esta parte también duele, porque había un hijo que se había perdido lejos, pero había otro hijo que se estaba perdiendo cerca. El menor se había ido de la casa, el mayor estaba afuera de la fiesta. El menor había roto la relación con sus actos, el mayor la estaba rompiendo con su resentimiento. El menor había gastado la herencia, el mayor estaba gastando su corazón, comparando. Y el padre salió también a buscarlo a él. Esto es muy importante. El padre no solo corre hacia el hijo que vuelve arrepentido, también sale hacia el hijo que se queda afuera con enojo, el hijo que está herido, que no entiende, que se siente menos amado. Sale hacia el que dice: yo estuve siempre y a mí ¿quién me celebra? El hijo mayor le dijo: hace tantos años que te sirvo sin desobedecerte y nunca me diste ni un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que gastó tus bienes, hiciste fiesta para él. Hay mucho dolor en esas palabras, pero también hay distancia. No dice mi hermano, dice este hijo tuyo, porque cuando el corazón se llena de resentimiento, también empieza a romper los vínculos con las palabras. El hermano deja de ser hermano, el padre parece injusto, y la alegría de otro empieza a doler como una ofensa. Entonces el padre le respondió con ternura: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y ha sido encontrado. El padre le recuerda algo profundo: no es solo mi hijo, también es tu hermano. Porque la parábola no solo habla del perdón al que se fue, también habla del corazón del que se quedó. Habla de esa herida silenciosa de quienes sienten que hicieron todo bien, pero no se sintieron vistos. Habla de quienes cumplieron, sirvieron, estuvieron, pero por dentro cargaron enojo. Habla de quienes miran la misericordia como una injusticia. Que dos hijos tenía un hombre, vivir a su manera quería el menor. Cuando un día se acercó a su padre y la herencia que le correspondía se la pidió sin temor. Fue una petición sorprendente, significaba recibir antes de tiempo lo que normalmente llega después de la muerte. La historia del hijo pródigo es la parábola de Jesús, que atravesando los siglos nos llega hasta el presente. Habla del corazón humano, de los errores, de la distancia y del amor que se espera siempre. El hijo menor se fue hacia una tierra lejana, independencia, libertad y aventuras. Él buscaba en el mañana, dejando atrás el hogar y a su padre que siempre lo acompañaba. Sin medida vivió y de placeres en aquel país lejano disfrutó. Lo que había recibido en poco tiempo lo consumió. Fue cuando de escasez la tierra se cubrió y a padecer necesidades él comenzó. Trabajando y sirviendo a un hombre terminó, pero en medio de
risa de su padre recordaba, y algo dentro suyo despertó. Hundido en la pobreza y la soledad se encontraba. Fue cuando tomó una gran decisión. Mientras su corazón preparaba, le diría a su padre que había pecado, que por favor lo perdonara. Decidió levantarse y con gran vergüenza él regresaba. Pero cuando el padre lo vio de lejos, no esperó a que llegara. Corriendo hacia él con profunda compasión y sin dejarlo arrepentirse, lo besaba y abrazaba. Ordenó preparar una fiesta porque su hijo perdido estaba. Había sido hallado y vivir con la familia él necesitaba. Y eso merecía una celebración que no se imaginaba. Cuando el hijo mayor del campo regresó, de la alegría en la casa se enteró y la música escuchó, y por eso se enojó y no entró. Injusticia sentía por la gran bienvenida. Él decía que su hermano no se la merecía. En ese momento su padre a buscarlo salía, explicando lo necesario que era alegrarse, porque todos a la misma familia pertenecían. La parábola del hijo pródigo nos habla de caída, regreso y restauración de nuestro corazón. ¿Cómo usar esta parábola en nuestra vida? Porque habla de cosas que todavía pasan, en las familias, entre padres e hijos, entre hermanos, en nuestras heridas y también en nuestra relación con Dios. A veces somos como el hijo menor. Queremos irnos lejos, hacerlo a nuestra manera, decidir sin escuchar, demostrando que podemos solos. Y no siempre nos vamos físicamente de una casa, nos vamos emocionalmente, alejándonos de quienes nos aman. Nos alejamos de Dios y de nosotros mismos. La tierra lejana, al principio, puede parecer libertad, puede parecer independencia, pero cuando esa libertad nos desconecta del amor, de la verdad y de nuestra dignidad, tarde o temprano aparece el hambre de paz, de sentido, de volver a sentirnos amados. Por eso esta parábola nos enseña que tocar fondo no tiene que ser el final, puede ser el comienzo del regreso. El hijo volvió cuando pudo mirar su vida con verdad, cuando dejó de mentirse, volvió cuando dijo, me levantaré. Y tal vez esa sea una de las frases más importantes para nuestra vida. Me levantaré. No importa cuán lejos llegaste, cuánto perdiste o cuánta vergüenza cargamos. Siempre puede haber un primer paso de regreso. Pero esta parábola también nos muestra el corazón del Padre. El Padre no espera al Hijo con reproches, no lo humilla. Cuando lo ve de lejos, corre hacia él. Y en esa carrera está el corazón de la parábola, al devolverle la dignidad, el lugar, la pertenencia. Porque Dios quiere que volvamos para recordar quiénes somos. Y quizás muchas personas no se sienten como el hijo que se fue. Quizás se sienten como el que se quedó, el que trabajó, el que cumplió, el que siente que nadie lo vio. Porque ese dolor también existe. En muchas familias pasa algo parecido. Hay un hijo que se equivoca mucho y todos giran alrededor de él. Y el otro, el que estuvo, el que ayudó, el que no se fue, empieza a sentir, ¿y yo? ¿Quién me mira a mí? ¿Quién reconoce lo que hice? Jesús no ignora ese dolor. Por eso el Padre también sale a buscar al hijo mayor, porque no solo necesita volver el hijo que se fue, también necesita volver el hijo que se quedó.
A veces hay que volver de la rebeldía, del orgullo, de la culpa, del resentimiento, de una vida desordenada, y a veces hay que volver de una vida correcta, pero sin amor. Por eso esta parábola es tan actual, porque todavía hay padres esperando una llamada. Hay hijos que no se animan a volver, hermanos que no se hablan, familias donde alguien quedó marcado por sus errores, o personas que quieren pedir perdón pero no saben cómo. Y hay otros que quieren perdonar pero todavía les duele. Esta parábola no nos da una fórmula mágica, pero nos deja una dirección: volver a casa, volver al amor, a la verdad, a la humildad y al diálogo. Volver a mirar al otro como hermano, volver a Dios. Tal vez hoy alguien necesita decir: me equivoqué, te estaba esperando, o necesita escuchar: sos mi hijo, sos mi hermano. Quizás Jesús quiere que cada uno se pregunte: ¿dónde estoy yo en esta parábola? ¿Soy el hijo que se fue? ¿Soy el hijo que volvió? ¿Soy el hermano que no puede entrar? ¿Soy el padre que está esperando? ¿A quién necesito pedir perdón? ¿A quién necesito perdonar? ¿A qué lugar de mi vida necesito regresar? Porque volver a casa es volver al amor. Si esta parábola tocó tu corazón, puedes compartirla con alguien que tal vez necesite escuchar que siempre hay camino de regreso. Y si quieres seguir recorriendo estas historias bíblicas en canciones, te invito a escuchar la colección completa de Tu alma en canciones, donde cada relato busca acercarnos a Dios de una forma sencilla, profunda y llena de música. Nos encontramos el próximo domingo, en un relato que vamos a caminar con Moisés frente al Mar Rojo. Una historia de miedo, persecución, fe y liberación. Porque a veces, cuando parece que no hay salida, Dios abre un camino donde nadie podía verlo.